En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Muy buen día, apreciable audiencia, que el Señor les bendiga en gran manera. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, gracias al Señor, estamos nuevamente contentos, listos para poder dialogar, para poder compartir con todos ustedes desde una perspectiva bíblica y teológica temas de actualidad para el interés de la iglesia contemporánea. Así que hoy estamos listos, estamos contentos, estamos ya activos aquí con el pastor Eddie Amílcar Osorio, el cual le damos la bienvenida a Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, hermano Carlitos, contento. ¿Con todo? Con todo. Ahí está. Con muchas ganas de poder tener este espacio. Y pues la verdad damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque una vez más nos permite estar acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que siempre nos escuchan. De verdad les estamos muy agradecidos. Y pues esperamos que como todos los espacios, también este sea de bendición para todos ustedes que están ahí pendientes, ¿verdad? Así como lo es para nosotros, pastor, porque Amén. También nos bendice el programa, los contenidos que compartimos también son de bendición para nosotros. Claro, definitivamente, pastor. Y hoy estamos contentos porque un temazo hoy, pastor. Sí, buen tema para el pueblo de Dios. Un poco chocante. Sin duda, siempre. Es importante, pastor, creo yo, que tengamos bien claro, ¿no? Que la Escritura siempre va a redarguir. Sí. El mensaje confronta, ¿no? El mensaje certero del Evangelio siempre va a provocar esa cosa. Como decía por ahí un personaje español que usted conoce, pastor. Dime cosa. Dice, el Evangelio dice cosa. ¿Ah? Exacto. Dice cosa a uno. Y gloria a Dios por eso. Porque recuerde usted que la tendencia pues siempre está ahí. Y es importante pues corregirnos y que la Escritura haga en nosotros el propósito por el cual fue dada. No es útil para enseñar, redarguir, corregir, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre sea enteramente maduro, ¿no? Para toda buena obra. Así es. Así que hoy, pues, amada audiencia, tenemos un tema muy interesante, muy bonito, muy especial, el cual se titula Un evangelio sin cruz hace cristianos débiles. Miren qué tema, ¿no? Un evangelio sin cruz hace cristianos débiles. Y vamos a reflexionar, pastor Eddie, desde la perspectiva del comentario del profesor Cameron Kuhl, ¿sí? Con este artículo, pastor, el cual es sumamente importante, ¿no? Considerarlo. Y yo creo que es la gran realidad, pastor, que hoy en día vivimos, ¿no? En nuestro ambiente, en una sociedad evangélica, vamos a decirlo así, cristiana. Sí, somos un país, entre comillas, cristianizado totalmente. Protestante. Y pues tal vez no tanto protestante, pastor, porque por ahí van a haber gritos del lado romano, ¿no? Pero sí cristiano, entre comillas. Sí. Uh-huh. O sea, con un porcentaje altísimo. Altísimo porcentaje de gente que se denomina cristiana. Ahora, hay muchas cosas que hablar con relación a eso, pero vamos a hablar acerca de este tema muy importante, amados hermanos. ¿Sí? Un evangelio sin cruz hace cristianos débiles. Sí, o sea, que significa que si usted está viviendo un evangelio sin la cabalidad del entendimiento de la cruz, pastor, hay debilidad. Sí, yo creo que en su momento, pastor, comentábamos aquí un poquito, hace tal vez ya muchos programas, pero sí recuerdo que medio comentábamos algo acerca de la creencia fácil, ¿no? No sé si usted se recuerda, pero Exacto. muchos círculos cristianos, ¿por qué tratar un tema como este hoy? ¿Por qué? Porque en muchos círculos cristianos es lo que se predica. No. Un evangelio sin cruz. Pastor, y la cruz está fresquita ahorita, ¿no? El viernes. Exacto. El viernes murió el Señor. Exacto. Y yo creo que es un tiempo propicio. Pastor, para darnos cuenta de que vale la pena vivir en constante reflexión, como lo hablábamos fuera del aire, ¿verdad? No solo en este tiempo, sino que todo el tiempo, ¿verdad? Pastor, ¿cuántas cruces fueron publicadas en las redes sociales del jueves para acá? Exacto. Estados de viernes, WhatsApp. pastor.
Señor, mi Señor, gracias por tu Mire, sacrificio. pastor, el domingo de resurrección fue una avalancha de tumbas vacías Gloria a Dios. en Facebook. O sea, qué tremendo, ¿no? Mire, y está excelente, ¿no? Está excelente, Sí, pero el lunes, de verdad, pastor, la realidad del lunes, sí. la realidad de nuestras vidas. Exacto, o sea, muchos de nosotros ya nos olvidamos del viernes, ¿no? O sea, ya nos olvidamos Del domingo. de la tumba vacía, de ese viernes negro que Jesús pasó, de ese sábado de silencio que los discípulos se encerraron y pues tenían miedo, ¿no? Tenían temor, inseguridad, incertidumbre, todo lo que había Yo pasado. creo que seguimos en el sábado del silencio. Posiblemente. Yo creo que seguimos en el sábado del silencio. Entonces, por eso está interesante este tema, fíjese. Podemos decir, pastor, que un cristiano que no comprende de manera correcta la cruz está en el sábado del silencio. Sí. Un Tomás, no, si no toco no creo. ¿Me entiendes? Sí. La pasividad y la nula participación del reino. Por supuesto, el Señor en su misericordia, el poder del Espíritu Santo, pastor. Pero hoy en día podemos decir, pastor, que ese poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, sí, es el gran problema, pastor. Esa comunión, esa relación. Exacto. Sí, y es ahí donde caemos en el problema. Recordemos que, como hemos dicho otras oportunidades, el Evangelio va mucho más allá, pastor, de un código de ética. La Biblia no es un mero código de ética, sino que estamos hablando de una relación, ¿sí? Exacto. No debemos caer en el fariseísmo, porque el fariseísmo era lo que vivía, ¿no? Eso sobra, pastor. Un evangelio prácticamente sin cruz. Pastor. Y Perdón. no tenga pena. Siempre lo interrumpo, usted disculpe. Mire, no, venía en mi mente que la serie que venimos estudiando ahorita con relación a el reino y que hemos estado viendo mucho acerca de los fariseos, pastor. Y hemos mencionado mucho a los fariseos. En el Sermón del Monte los fariseos son uno de las estrellas. Exacto. Son una de las estrellas de la película. No por estar del lado de Jesús, ¿verdad? Sino que son los villanos. Pero mire qué interesante, pastor. Lo que le quería decir es de que reflexionando un poco acerca de las prácticas fariseicas y analizando el fondo de la intencionalidad del corazón de ellos, ay, pastor, hay mucha similitud hoy en día con la iglesia contemporánea. No, y es que lo que estamos viendo también, pastor, es que en muchos círculos, vamos a decirlo así, pastor, un evangelio sin cruz es fácil. Sí. ¿Sí? O sea, un evangelio sin cruz no tiene, ¿qué le digo? Mayor... Es un evangelio que yo acomodo como yo quiero. Sí. ¿Sí? Podría... Sí. Y aquí es donde viene puede llegar a existir una tergiversación, pastor, total de los principios y objetivos del reino en esta tierra. Exacto. O sea, el no entendimiento de la cruz, ¿no? Exacto. Entonces, y aquí hablamos no solo de la... Fíjense qué importante esto, para que estén atentos a todo el programa, ¿verdad? No solo estamos hablando de la cruz de Cristo como tal, ¿no? Claro. Sino que también de una cruz que cada creyente toma, ¿no? Recordemos que el llamado de Jesús a sus discípulos fue ese, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cada día. Con ese tome su cruz, pastor. Interesante, ¿no? Yo creo que es importante que reflexionemos en eso. Exacto. Muy importante. Pero entonces, bueno, la introducción se alargó, pastor. Así es. Vamos ahora, amados hermanos, vamos ahora con nuestro canto. Un canto. Hermano Jonathan y Sara Jerez, hoy, pastor, con nosotros. Así es. Con el temazo, pastor. Un canto muy bonito. A aquel. Así es. Así con nosotros, nuestros queridísimos hermanos Jonathan y Sara Jerez, con el canto Considera aquel. Deleítese con este canto, mi hermano. Adelante. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre de ese
Cordero y León, el pecado y la muerte Él venció, el mediador, eterna paz, Él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Pastor, yo creo que lo que este canto nos dice debe ser el pensamiento continuo de nosotros como creyentes. Así es. Nunca olvidar. Es un constante recordatorio, ¿no? Sí, sí, Vivir sí. en un constante recordar de lo que el Señor hizo por nosotros. Y es que a mí de verdad me llama mucho la atención el canto, pastor, porque habla de que nosotros de verdad, pastor, le debemos de dar esa importancia a Jesús en nuestras vidas. O sea, debemos considerarlo como aquel que entregó su vida por nosotros, que nos salvó. Claro, lo que él es, pastor. Exacto. Me pongo a pensar qué pasó por la cabeza de Pedro cuando lo negó 3 veces. Imagínese. Aquí hoy en día estamos, ¿a qué nivel estamos? Que ven que el gallo cantó 3 veces y Pedro negó 1 vez. No, hermanos, es al revés. Pedro negó 3 veces. Así es. Y el gallo cantó una vez, hermanos. ¿Sí? Bueno, es una broma, hermanos. Disculpen. Pero, pastor, ¿qué pasó por la mente de Pedro, no? No consideró. Exacto. Y así vemos nosotros a muchos de los discípulos. Estábamos hablando precisamente en la introducción, pastor, acerca del sábado de silencio, ¿no? El sábado, ese sábado de silencio después de un viernes negro, como ya lo mencionamos, fue un sábado difícil para los discípulos. Sí, pastor, mucha confusión. es que, pastor, solo de pensar que la persona que había estado con ellos todo el tiempo, o sea, esos 3 años y medio, pastor, había vivido con ellos, había comido con ellos, les había lavado los pies, pastor. Sí. Les había servido. Se había sentado a la mesa quién sabe cuántos cientos de veces con ellos. Y ahora ya no estaba. Exacto. En quien ellos tenían la confianza. Es importante decirlo, pastor. El Señor se los había dicho. Sí. Esa es una parte muy importante. Es que miren, amados hermanos, el Señor se los había dicho. El Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Así es. Y que sea muerto. Así es. Y que sea sepultado, dice. Pero al tercer día va a resucitar. Por eso me gusta la narrativa de Mateo. Cuando habla acerca de la resurrección, él dice el relato del ángel con María, con María Magdalena, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Él dice, no está aquí, ha resucitado como dijo. Exacto. O sea, él ya lo había anticipado. Aquí hay que señalar que se topó con gente incrédula, ¿no? Que no creyó a pesar, pastor, de haber palpado, de haber estado con él, vivido esos tantos milagros que él hizo y tantas cosas, ¿no? Ese es el punto, pastor. ¿Cuánta ceguedad? Sí. Por parte de los discípulos. No pusieron atención. Yo siempre, fíjese, pastor, siempre resalto la figura del ladrón. Exacto. Mire, pastor, el ladrón entendió más cosas que los propios discípulos. El ladrón vio lo que los discípulos no vieron. Mire qué tremendo. Que podríamos decir que los discípulos eran gente experimentada, ¿no? O sea, yo me atrevo a decirlo, no he tenido la oportunidad tal vez de hacerle
pero un exégesis de pasaje, pero me atrevo a decir, pastor, que ¿cómo se le llama eso? Una infrahistoria, ¿cómo es? Intrahistoria. Una intrahistoria acerca de... Le puedo asegurar que el ladrón escuchó el evangelio mientras... o previo a ser crucificado, Sí, o durante estuvo en la cárcel. Algo. Recuerda que Jerusalén era una bomba esa semana, pastor. Así es. Era la fiesta de los judíos, ¿no? La Pascua, gente de todos los lugares estaba viniendo. Y era una bomba, recuerde usted, durante esos 40 días, porque mucha gente... O sea, significa que en la resurrección del Señor, pastor, había mucha gente todavía en Jerusalén. Así es. Porque esperaba mucha gente Pentecostés. Exacto. O sea, ¿qué? 50 días después de... Y de hecho también en el Pentecostés se narra que había también mucha gente extranjera, ¿no? Exacto. Entonces, viene a mi mente, pastor, que era eso fue una bomba, pastor. Sí. Eso fue una bomba. O sea, el Señor en su misericordia permitió que fuera evidente, ¿no? Exacto. Los muertos que resucitaron, pastor. Es que resucitó gente de las tumbas. Así es, ajá. Mire que ese es un hecho, pastor, que muchas veces no se le pone cuidado, ¿verdad? O sea, no se menciona muchas veces. Definitivamente. Entonces, yo creo que el ladrón, pastor, para mí es alguien digno de admirar. Sí. Comprendió muchas cosas. Fe. Sí, mire, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni aún tú temes a Dios están en la misma condenación. Pastor, es que las frases, por eso es bien importante, mucho más allá, digo yo, de lo que uno pueda decir, pastor, el entendimiento que uno pueda tener. Ese quiero llegar yo. Ajá. Sí, me llega mucho la forma en cómo el ladrón de la cruz, le digo, no completó ni siquiera un párrafo de 10 líneas. Y es tan profundo. En el evangelio, ajá. Y es tan profundo. Y es tan profundo. Y el Señor, o sea, la respuesta del Señor, ¿cuál fue? O sea, hoy estarás conmigo. No, me encanta ver a él, pastor. Mire, por cierto, me encanta ver a Simeón. También, ese es otro Con personaje. una frase dijo mucho. Exacto. Puedo morir tranquilo. Ah. O sea, qué tremendo, pastor. Simeón experimentó, pastor, lo que el mismo Señor dijo, ¿no? ¿Cómo hubiese querido los profetas ver lo que ustedes están viendo? Sí. O sea, esa era la consumación, sin duda, pastor. Sin duda. O sea, es que era la manifestación de muchas cosas que los profetas, en las cuales los profetas habían confiado. Recordemos que la gente aún profetas y toda la gente que creyó en el Antiguo Testamento creyó por fe. Claro. ¿Por fe en quién? No por fe en ningún otro, pero por fe en Jesús. En el por que había fe de venir. en uno que había de venir, lo profetizó Isaías. Y todos los profetas nosotros encontramos cómo se refirieron a Jesús demostrando esa confianza, ¿no? O sea, esa fe en Él, en el que había de venir. Entonces, ellos con gozo, con gran regocijo, ¿verdad? Profetizaron, dijeron al pueblo. Ahora, esta gente fue testiga de lo que ellos en su momento hubieran deseado ver, pastor. Exacto. El enviado del Señor. Exacto. Entonces, es algo bien importante, hermano Eddie, apreciar la audiencia, entender esta parte. Este varón, mencionando siempre al ladrón, pastor, le dijo, ¿no? También, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, y como decíamos, el rey el domingo, pues, ¿acaso no se estaba dando cuenta que iba a morir? O sea que el ladrón, en su profundidad, entendió que se iba a levantar. Que iba a resucitar. Que la muerte no lo iba a detener. La muerte no era el final para Jesús. ¡Qué tremendo! El ladrón entendió eso, pastor. Es que pastor, de verdad, hay muchas... Escuché a un teólogo decir esto y desde entonces pongo más atención cuando leo. Él decía, no solo hay que poner atención a lo que dice la Biblia, también hay que poner atención a los silencios de la Biblia. Exacto. Y hay cosas que la Biblia no dice, pero que se entienden, pastor. Exacto. El ladrón no dijo eso. No dijo que Jesús iba a levantar, pero lo creía por su discurso, ¿no? O sea, por lo que él dice. De una perspectiva positiva y también de una perspectiva negativa. Por ejemplo, Tomás. O sea, la Biblia no dice que Tomás era un gran incrédulo, pero con lo que dijo, pastor, o sea... Exacto. Tomás, no, si no toco, no creo. O sea, Tomás. Sí. Exacto. Sí, tremendo, ¿no? Entonces, qué importante es esto, amada audiencia, de entender. Hoy en día vivimos un tiempo, pastor, en donde la cruz, ¿sí? La cruz, creo que se ha
Simplificado. Y tal vez sea ¿cómo sería la palabra, pastor? Mistificado. Mistificado, ajá. Sí, sería la palabra así. Mistificado. Un misticismo religioso, pastor. Un sincretismo religioso. Sincretismo religioso, exacto. Tenemos que decirlo que mucho del pueblo de Dios, hablemos de la perspectiva protestante del evangelicalismo, hablemos del evangelicalismo, que es la mayoría de nuestra audiencia, pastor. Ha traído mucho del romanismo, ¿no? Y lo peor que ha traído lo negativo. Exacto. Algunos aspectos negativos, porque no vamos a dejar de decir, pastor, de que también hay cosas positivas. Esto puede causar mucho revuelo, pastor, si lo decimos aquí en micrófonos. Hay cuestiones dentro de la academia, vamos a decir así, católico-romana, muchas cuestiones muy verdaderas, muy verídicas. Buenas, sí. Aunque en su fondo, pues hay cosas que por supuesto, están totalmente hay una erróneas, mezcla, ¿no? Ahí, ¿no? Que no. Exacto, y ahí es el problema, ¿no? Entonces, pero tenemos que decir y hacernos muchas preguntas, pastor. Hacernos muchas preguntas, ¿sí? Es importante entender, ¿sí? Observar, al ver, por ejemplo, ahorita que estas narraciones de la Semana Mayor, como decimos, pastor, la Semana Santa, escuchar nuevamente los relatos de la crucifixión, el Evangelio de Juan, por ejemplo, y cantar las letras de aquel famoso himno, pastor, ¿estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? Sí, o preguntarnos siempre, ¿estabas tú allí cuando crucificaron a mi Señor? ¿Estabas allí cuando clavaron al árbol? ¿Estabas allí cuando lo pusieron en la tumba? ¿Estabas allí cuando quitaron la piedra? ¿Estabas allí? O sea, tremendo, ¿no? ¿Hacia dónde apunta nuestra fe? Y es que aquí viene algo bien importante, fíjese, pastor, que lo hemos mencionado otras veces, pero sinceramente yo creo que es algo tan importante. Cameron Cool dice, ciertamente tales imágenes pueden hacer, hablando de las imágenes que usted acaba de describir, tales imágenes pueden hacer que los corazones de los creyentes tiemblen y sus ojos se llenen de lágrimas. Aquí estamos hablando de lo que tanto hemos mencionado, como ese sentido de asombro, esa capacidad de asombro de la iglesia. Pastor, yo no sé, pero ¿será que el creyente, es una pregunta retórica, ¿será que el creyente sigue emocionándose cuando lee el relato de la resurrección? Debería. Pastor, no es normal que alguien se levante de los muertos. Exacto. O sea, es que mire, pastor, el sentido de asombro. De eso estoy hablando. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, la mistificación, el sincretismo. O sea, hemos mezclado. El pueblo de Dios no pone atención, pastor. Exacto. No pone atención. Hemos mezclado el evangelio con muchas cosas que nada que ver, ¿verdad? Pero esto vale la pena hablarlo. Con frecuencia hablamos de la cruz de manera abstracta hasta mire esta parte bien importante. Hasta el punto de mostrar indiferencia y distanciarnos de la realidad concreta del Hijo sufriente de Dios. El Viernes Santo nos recuerda que Jesús sufrió una muerte insoportable y experimentó toda la ira del infierno en ese momento victorioso. Es fundamental, pastor. Y por cierto, esto me hace recordar la base bíblica que tenemos por hoy, que se nos olvidó, pastor. Es cierto. Sí, mire qué interesante observar. No, pero yo creo que el Señor permitió que se nos olvidara para ahora vamos a tratar de justificar. No. Pastor, lo que Pablo dice a los Corintios en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Así es. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oiga, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oiga, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada, qué lindo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí, pastor, hay que entender algo tremendo que tiene que ver con el contexto en Corinto, pastor, un contexto grecorromano en donde la filosofía jugaba un papel muy importante. Los disertadores, o sea, ¿me entiende? ¿Sí? O sea, que alguien que llegaba con palabras así tremendas, ¿no, pastor? O con discursos persuasivos. No, Pablo sencillamente va, pastor, y plantea en esa ciudad cosmopolita, con una cosmovisión pecaminosa, plantea a Cristo y a este crucificado, pastor.
¿Ah? O sea, la mirada de... Mire, pastor, es que esto es lindo. La mirada de los apóstoles, pastor, siempre fue hacia la cruz. Siempre fue hacia la cruz. Y hoy, apreciable audiencia, queremos plantear que nuestra mirada, nuestra fe debe estar fundada netamente y específicamente en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Exacto. Pastor, es un error pensar, y creo que lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. Pastor, hoy en día existe mucha gente que comete el gran error de creer al evangelio. ¿Y sabe qué? ¿Con la mirada en qué, pastor? Con la mirada en no irse al infierno. Sí. Y eso es muy distinto, pastor. Es muy distinto. ¿Sí? Sí, de veras es algo muy importante lo que usted está diciendo y esto es también muy aplicable, pastor, en un contexto jóvenes. ¿Sí? Sí, en un contexto jóvenes. Muchas veces al joven pues no se le predica qué es el evangelio, no se le predica acerca de la cruz de Cristo, pues se buscan otros temas, ¿no? Que son también importantes. Claro, son también importantes. Pero el fondo y el colchón debe ser la cruz. Pero debe haber un fundamento, un fondo bíblico del cual debe ser la cruz. Debe ser ese sacrificio expiatorio que Jesús hizo en la cruz. Y a mí, sinceramente, el pasaje de Pablo en 1 Corintios capítulo 2 me parece sublime. O sea, es un pasaje... No, y nos da hoy en día, pastor, por ejemplo, tanta excusa que ponemos hoy en día. No, es que miren, pues, la sociedad que vivimos hoy es una sociedad postmodernista. Nuestros jóvenes hoy en día necesitan otro tipo de cosas. Es decir, lo que usted dijo es importante. No estamos descartando que hay temas específicos que hoy en día hay que tratarlos y desmenuzarlos con los jóvenes. Pero, pastor, la base es la misma. Querido pastor que usted me está escuchando, la base es lo mismo. Predique la cruz de Cristo. Exacto. Si usted no predica la cruz de Cristo, usted está predicando, usted es catalogado, según el primer siglo, usted es catalogado un falso. Sí, pastor. Es cierto. No podemos venir con las ramas. Leí en cierto momento a Justin Burkholder, que es un pastor que escribe y que lo leo algunas veces, y él dice, todas nuestras prédicas deben apuntar a Cristo. Exacto. O sea, en todas nuestras prédicas debemos esforzarnos, pastor, por encontrar a Cristo en ellas. Exacto. O sea, y que una conclusión lógica en cada una de ellas sea esa, ¿verdad? El guiar al hermano, a la hermana, a la iglesia a buscar a Cristo. Pastor, no podemos avanzar si no entendemos a Cristo. Exacto. Y hoy, amada audiencia, el planteamiento de nuestro tema hoy, un evangelio sin cruz, hace cristianos débiles. Exacto. Y es por eso, amados hermanos, que comprendemos, miren, que cuando el entendimiento de la expiación de Cristo en mi vida no existe, va a ser debilidad, pastor. Encontramos a mucha gente hoy en día. Yo precisamente ayer tuve la oportunidad, pastor, de platicar con una persona, ¿no? y me preguntó, ¿no? Y en un momento tuve la oportunidad de hacer muchas preguntas, terminé evangelizándolo, y cuando estábamos hablando yo le digo, ¿ustedes se congregan en algún lugar? No, fíjese, tenemos ya, me dijo, 2 años de no hacerlo. Pero ¿por qué me dijo? Me dijo, estuvimos, me dijo. ¿Por qué me habían pasado? Estuvimos. O sea que ahora ya tenemos 2 años de dejar de hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene comunión? Por problemitas. Vamos, pastor. O sea, es que no puede. Yo creo, a eso le llamo debilidad. O sea, es un evangelio sin cruz. Es que mire, pastor, no puede ser que ningún creyente verdadero, que su fundamento esté en la cruz, venga por cualquier niña, pastor, hoy en día a manifestar una inconformidad, ¿no? Por causa del reino, o menospreciar el reino, o ser indiferente al reino, pastor, por cualquier niña, pastor. O sea, no puede ser. La cruz debe ser nuestro bastión, pastor. Sí. Y cuando consideramos la cruz, entonces cuando consideramos la cruz, llegamos, pastor, a considerar un evangelio que, como decíamos, casi siempre el evangelio nos va a incomodar. Sí. Definitivamente. Sí, por nuestra naturaleza. Exacto. No es, en cierto momento, pues uno sirve al Señor, lo hace con gozo, pero el evangelio siempre nos está confrontando.
Amén. O sea, al nosotros tener ese Y contacto. es necesario que lo haga. Y es necesario. Por o sea, favor, Señor. Debe de existir. O sea, la confrontación debe ser algo constante en nosotros. Y, pastor, ¿por qué? Porque eso ayuda a nuestra Y aquí, santificación. mire, pastor, y aquí entra el primer punto que el Señor dio, ¿no? Niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, aquí podemos ver esa parte en macro versus en globo de enseñanza neotestamentaria, pastor. El negarse a sí mismo, claro, negar a nosotros mismos cada vez que la palabra nos confronta. Exacto. El yo se hace a un lado y decimos, no, Señor, perdóneme, Señor. O sea, no está bien, no está bien como estoy. Sí, ahora, por eso es importante, pastor, vemos el primer punto, pastor, antes de pasar a la cápsula del día. Así es. Ya toca la cápsula del día, ¿no? Y, querida audiencia, el primer punto de esta mañana es: no enseñes un evangelio sin sacrificio. Exacto. ¿Y a qué nos referimos sin sacrificio, pastor? Algunos sectores de la iglesia, pastor, niegan la expiación sustitutiva de Cristo. Repite eso, pastor. Algunos sectores de la iglesia niegan la expiación sustitutiva. Es que mire, pastor, disculpe que lo haya dicho, que lo haya llevado, que repita. Es que aquí está la clave. Sí. Pastor, yo tenía que estar en la cruz. Exacto. Pastor, y si eso a mí no me motiva, si eso a mí no me mantiene, entonces no lo va a mantener pastor, nada. Esa debería ser nuestra motivación. Es que no existe tal O sea, cosa. ¿qué es? Ay, que prosperidad, que trae 1,000 y te van a dar 10,000. Y que la mujer de tus sueños y que ponche y que bendición. Y por favor. O sea, esto es más que cualquier otra cosa, pastor. Exacto. Él tomó nuestro lugar. Exacto. O sea, Él nos sustituyó. Recuerdo una frase de John MacArthur, pastor, que él dice acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, Jesús vivió una vida como la que se requería de nosotros. Exacto. Pero fue castigado como si hubiera vivido nuestra vida. Para que nosotros ahora Amén. tengamos una recompensa como si hubiéramos vivido su vida. Amén. ¿Ah? Amén. Santificación. Sustitución. Él nos sustituyó en la cruz. Ahora, pastor, ¿por qué ignorar una doctrina? Estamos hablando de la expiación, estamos hablando de esa cruz. Amén. Una doctrina que comienza en Génesis 3. Amén. Que domina Levítico. Porque Totalmente. si leemos Levítico es Cristo. Exacto. Si Apuntando leemos a Cristo. exacto. Porque ahí es donde se instituye, ¿no? Gran parte, casi todo el sistema sacrificial. Para eso, pastor, que hoy hasta con el respeto de nuestra audiencia, ¿verdad? Hasta un poquito como de molestia cuando ciertos sectores disque evangélicos haciendo sacrificios por ahí, pastor. o queriendo hacer fiestas judías. ¿Ah? O queriendo hacer cositas ahí que están en el libro levítico que todas apuntaban a Cristo y queriendo hacerlas ahora, ¿no? Por eso es que Pablo se indignaba, mire, pastor. ¿Y cómo le llamó a los Gálatas? No repita, no diga. Le llamó Pablo vacío del cerebro. Oh, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Cómo quieren ustedes ahora volver Sí. los rudimentos cuando ya el Señor... Recordemos una de las frases de Jesús en la cruz, no consumado está hecho. No queda más, pastor, sacrificio por el pecado. Exacto. Somos salvos por fe. Pastor, nuestra vida en Cristo, amada audiencia, debe de estar basada en eso, pastor. Exacto. En lo que Jesús hizo, hombre. No necesita más motivación usted. Que el hermano es plaga, que el hermano es chismoso. Hermanos queridos que me escuchan, de eso va a haber. No se terminará. Disculpe si soy negativo. Pero, pastor, no más allá se va a terminar. No, y más allá de ser negativos, pues, es ser realista, ¿no? Es la realidad, Ser pastor. O sea, realista. mire, pues, no tampoco. Es que yo sueño con una iglesia donde no haya gente chismosa. Pastor, yo creo que van a estar. Es necesario que estén. Yo recuerdo una frase que usted dijo una vez. Si usted está buscando una iglesia perfecta, no hay. No la busque porque y si la encuentra usted la va a arruinar. Exacto. Es que mire, pastor, creo que nuestro enfoque, nuestra fe debe estar basado en el evangelio. Sí, esa es la concepción equivocada que muchos de nosotros podemos tener, pastor, de que nuestra fe se ve muchas veces menguada por cosas que hace el otro. Exacto. Sí. Ahora, o sea, pastor, aquí el punto es ¿en dónde está nuestra fe? Ahora sí digo algo, pastor. Si en el púlpito que usted está asistiendo no hay cruz, sí sálgase. Ahí sí. Corra. Huya. Obviamente. ¿Ah? Así es. Corra. Pero de ahí, pastor, malas miradas. ¡Hombre! Que se le olvidó saludarme. Que hablaron mal de mí, que hablaron mal de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, mi primo, mi prima. No, pastor.
Eso no debe detenernos. Por eso estamos diciendo, ¿no? Un evangelio sin cruz hace cristianos débiles. Pero entonces estábamos hablando, pastor, de que no podemos ignorar una doctrina que comienza en Génesis 3, que domina Levítico, que está profundamente arraigada, por ejemplo, en los Salmos, en los profetas. Total. ¿Ya? Total. Y es el corazón y punto culminante de la misión de Cristo. Amén. O sea, no podemos ignorar el sacrificio de Cristo. Y Amén. no podemos ignorar, pastor, que los seguidores de Cristo también deben ¿Sufrirán? sacrificarse. Exacto. Sí, Es así. es un seguimiento de sacrificio. Exactamente. Porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Claro. Y es un constante, por eso debemos vivir en constante negación. Amén. Constante negación al yo. Total, Ahora, total. algunos sugieren que Jesús es una víctima indefensa de las injusticias de un mundo cruel. Mire qué importante esto, pastor. Al reducir su muerte a un mero simbolismo, eliminan lo que el Nuevo Testamento identifica como la función central del Calvario: expiar los pecados del pueblo de Dios. Esta visión solo oscurece la plenitud de su amor generoso. Pastor, qué tremendo. Es que Tremendo. mire, esa es la verdad central. Exacto. No se Expiar diga los más. pecados del pueblo de Dios. Apaga y vámonos, como dicen los Exacto. españoles, pastor. Es que mire, pastor, esto es el centro del evangelio. Si esto no motiva, si esto Nada no puede hacerlo. provoca gozo, que es de lo que usted habla ahorita, ¿no? Si esto no provoca gozo, la muerte de Jesús, que implicó un gran sacrificio, pastor, un profundo sacrificio. Yo tenía que estar ahí. Nuestros pecados, nuestra ofensa a Dios fue grandísima. Si eso no motiva, pastor, si eso no motiva, querida audiencia, por favor, Nada ¿qué lo va a hacer. evangelio estamos escuchando? Nada lo va a hacer. Si eso a mí no me motiva, si eso a mí no me enciende, nada lo va a hacer. Exacto, por eso es que tenemos que enfocarnos como predicadores, amados hermanos que nos escuchan, que predica. Usted que predica la palabra, dejemos de andar predicando cosillas ahí que nada que ver. Prediquemos la cruz de Cristo, pastor. Exacto, amén. Sí, prediquemos la cruz de Amén Cristo, a eso. prediquemos a Cristo. Y sabe, es que a veces le agregamos como los fariseos también, por eso le decía yo al principio. Al ver, a veces nosotros enfocamos tanto, pero tanto, escuchamos tanta, pero tanta predicación, pastor, con enfoque dogmático, sí, que no has permitido esto, que aquí, que esto, que lo otro, que un montón de cosas, pastor. ¿Y la cruz? Nada. Es el problema, ¿no? Exacto. Es el problema. Nos olvidamos de la ley de Dios y del Caemos Dios en de un la ley. fariseísmo. Exacto, que era prácticamente lo que hacían los fariseos. Claro, ¿no? perdieron el rumbo. Pero bien, Exacto. pastor, está interesantísimo el punto, pero es hora de nuestra cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amilcar Osorio, que nos trae hoy una cápsula corta, pero picosa, como dicen por ahí, ¿no? Así que, pastor Eddie, adelante con nuestra cápsula del día en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Adelante, pastor. Así es, pastor. Hoy estamos con nuestra cápsula del día y tenemos una cápsula interesante, Buena, muy buena. una cápsula de gozo. Contentamiento en todo tiempo. Dele. Lo iba a interrumpir, pero mejor dele. Contentamiento en todo tiempo. Es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo? ¿Por qué decidimos compartir esta cápsula del día con ustedes? Porque estamos viviendo, pastor, un tiempo pandémico, un tiempo difícil, un tiempo de mucha incertidumbre, mucha enfermedad, mucho padecimiento, mucho dolor, Escasez. sufrimiento, escasez económica, pobreza. Hay muchas cosas, un montón de emociones que están arrasando con muchas familias, pues que están pasando, ¿no? Es cierto que en algún modo, pastor, todos estamos sufriendo, pues, todo lo que este virus, todo lo que este tiempo está causando, ¿no? Pero si bien es cierto, hay que decirlo, hay familias que están experimentando esto de una forma aún más difícil. Exacto. Entonces, la pregunta es ¿cómo puedo tener contentamiento? ¿Qué sostiene? Exacto, ¿qué sostiene nuestra vida? ¿Dónde está fundamentado el gozo que yo siento? Sí, y es que
El gozo, pastor, el gozo como un fruto del Espíritu. Me encantan a mí los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22. Y recuerdo que en un estudio detallado del gozo nos damos cuenta de que el gozo no es algo, no es reírse. ¿Sí? Muchas veces pensamos que el contentamiento o el gozo del que habla la Biblia alegría. es risa o es alegría. No necesariamente, ¿sí? El gozo como un fruto del Espíritu, si usted lee Gálatas 5:22, ahí va a encontrar que el gozo está inmediatamente seguido, pastor, y eso me llama mucho la atención de Pablo siempre. El gozo está inmediatamente seguido por la paz, que es otro fruto. Amén. Entonces, que son dos frutos del Espíritu que están muy unidos, ¿sí? Son como codependientes. Si hay paz, hay gozo, y si hay gozo, hay paz, ¿sí? Y esta paz y este gozo no es ausencia de problemas, no es ausencia de dolor, no es ausencia de sufrimiento. Esta paz y este gozo es una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las circunstancias. Eso quiere decir que nosotros debemos de poner en práctica lo que dice Santiago, ¿no? Ahora, pastor, la pregunta es, y es por eso que lo iba a interrumpir de hoy, hace un rato. Pastor, ¿por qué exponer? ¿Por qué la cruz juega un papel fundamental aquí también? Sí, claro. También. O sea, es lo más alto. O sea, Sí. usted y yo ya recibimos lo más alto que podíamos haber recibido por el Señor, pastor. Sí. Por eso es que Pablo también lo dice en el libro de Romanos, ¿no? Sí, que el que no escatimonia a su hijo, en su propio hijo, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? O sea, el Señor nos ha dado lo máximo, pastor, y teniendo en cuenta que lo que el sacrificio en la cruz implica para nosotros, creo que no importa cualquier cosa que venga, pastor Eddie, que Dios ya nos ha dado lo máximo, ¿no? Sí, recordemos, pastor, que el mismo Pablo, cuando escribe a los Corintios, él dice: y porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y cuando Pablo dice, fíjese bien, amado hermano que nos escucha, cuando Pablo dice esta leve tribulación momentánea, ¿sabe usted a qué se está refiriendo Pablo con leve tribulación momentánea? O sea, a todos los problemas que le puedan venir a usted. Exacto. ¿Sí? A todos los problemas que le puedan venir. O sea, Pablo nos dice, o sea, porque todos los problemas que te van a venir aquí no son comparables. Amén. ¿Ah? Y producen en vos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. ¿Sí? Y luego, antes de que usted hablara, pastor, iba a citar Santiago, ¿no? Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, de verdad es uno de los pasajes, mire, pastor, que me retuerce el cerebro, le digo así. O sea, literalmente le digo. O sea, cómo Santiago viene y nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la prueba es con un propósito, porque todo lo que pasa en su vida es con un propósito, porque va a producir paciencia, porque va a producir fe, va a producir esperanza, ¿no? En nosotros. Entonces es importante, hermanos, que consideremos, ¿sí? Que nuestros sufrimientos, pastor, acá en esta tierra no son nada, ¿sí? O sea, no son nada. Yo sé que es difícil tal vez entender esto, ¿sí? O sea, entenderlo desde una perspectiva humana. O sea, cuando no le damos el lugar correcto al sacrificio expiatorio, pastor, Exacto. podemos tender a minimizar esto. Ahora, usted decía algo muy importante. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe cuando hablamos del contentamiento? ¿Dónde debe estar nuestra fe? Precisamente en Hebreos 12 hay un pasaje muy especial que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mira la frase que viene, que es una frase, pastor, que a mí me pone a pensar. Amén. El cual, dice, está hablando Jesús. Cuando dice el cual, está hablando Jesús. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Amén. Mire, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ah? Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, y entonces, y hay algo más que quiero mencionar en cuanto al contentamiento. ¿Por qué a veces nosotros no nos contentamos? Pueden haber dos cosas que podríamos decir, hay muchas cosas por las cuales quizás nosotros no nos contentamos o no vivimos en contentamiento. Pero voy a mencionar solo dos, pastor, porque no tenemos mucho tiempo.
La primera es el sufrimiento, ¿no? Muchas veces alcanzar un nivel de gozo y contentamiento en medio del sufrimiento es difícil. Sin embargo, el llamado de las Escrituras es constantemente a eso, ¿no? A que tengamos por sumo gozo cuando os hallemos en diversas pruebas. El ejemplo supremo de gozo es Cristo mismo. Amén. Porque por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ya? Ahora, hay otra razón que esta me llama también mucho la atención, fíjese, pastor, por la cual usted y yo no podemos vivir contentos o gozosos. Y es porque muchas veces deseamos cosas que no tenemos. Ahí está. Sí, es que definitivamente. Ahora, para eso nosotros también citamos a Pablo, Filipenses 4, 11 al 13. No que hable porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme. Ponga atención en esto porque con esto vamos a terminar. Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? A nosotros muchas veces nos gusta el 14, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero del 11 al 13 hay una enseñanza acerca del contentamiento muy importante. Sí, y aquí es, pastor, el contentamiento, es algo que se aprende. Sí. O sea, el contentamiento es algo que el creyente aprende dependiendo del Señor. En primer lugar, pasando por el problema. Sí. Obviamente. Por eso es que tiene que pasar. Exacto. Número 1. Y número 2, pastor, la dependencia. Entender. ¿Sí? Entender. Por eso es que es importante el fondo bíblico de nuestras vidas. Mire qué interesante. El contentamiento no tiene que ver con un cambio de circunstancias, sino con un cambio del corazón. ¿Sí? O sea, el cambio realmente para vivir en contentamiento no está en las circunstancias, no está en nuestro alrededor, en los problemas, en las penas, en el sufrimiento, en cualquier cosa que estemos pasando, sino en un cambio de corazón. El Señor ha cambiado nuestro corazón y por consiguiente nos llama constantemente a vivir en contentamiento. ¿Sí? Ahora, en Jesús podemos alcanzar contentamiento sin importar lo difícil de la circunstancia que estén viviendo. Así que, amado hermano, no sabemos exactamente qué es lo que usted está pasando en este momento. Quizás alguna enfermedad, quizás alguna tribulación, quizás algún familiar, algún hijo, algún esposo, esposa o algún amigo cercano contagiado con COVID o con alguna otra enfermedad, pastor, algún tiempo difícil de esto. Pero lo que le queremos decir es esto, que en Jesús podemos alcanzar contentamiento sin importar lo difícil de la circunstancia que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, porque nuestro contentamiento, el contentamiento del creyente verdadero, ¿sí? No está fundamentado en las circunstancias, en lo que sus ojos físicos pueden ver, sino que en Jesús, ¿sí? En Jesús, que ya sufrió todo lo que nosotros, mucho más de lo que nosotros podemos sufrir, y que Él pagó por nosotros en la cruz, y que, pastor, lo que suframos acá no es comparable con lo que Él sufrió. Entonces, que el Señor nos ayude a entender, pastor, y más que todo a que como Pablo podamos aprender, porque dice Pablo que él aprendió a vivir en escasez y aprendió a vivir en abundancia. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir contentos, a vivir con gozo en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad y en cualquiera que sean las circunstancias. Amén. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Diálogo de Fe y Salvación, y también les invitamos a escuchar, pastor, todos los episodios que estamos produciendo acá en Diálogo de Fe y Salvación. Los estamos subiendo a Spotify, así que ustedes pueden escucharlos ahí o compartirlo con alguien más si usted gusta, ¿no? Pastor, ¿y el viernes? Sí. Por Amigos TV. Exacto, este es un anuncio. Mire que hasta a nosotros se nos olvida todo, ¿no? Cuando entramos aquí en el rollo. Amigos TV, pastor. Exacto. 9 de la noche. A las 9 de la noche es el lanzamiento de Diálogo de Fe y Salvación por Amigos TV. ¿Sí? Espero que puedan acompañarnos, amados hermanos, y hacer un rating que explote, pastor, para la gloria de Dios. Sí, y también próximamente pues también estaremos subiendo todos los episodios ahí a YouTube y a las redes sociales para que ustedes puedan verlos, compartirlos, los que sean de su interés, ¿verdad? Esta ha sido entonces nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación.
Muy bien, Pastor Eddie, gracias por ese punto importante, ¿no? El contentamiento en medio de las dificultades, del sufrimiento. Pastores, hoy vivimos tiempos difíciles. Sí, definitivamente. Uy, chiquimula, bueno, Dios nos guíe. Dios nos ayude. Pero bien, vamos finalizando, pastor. Tenemos ya poco tiempo y queremos hablar acerca de un punto importante. Hemos venido hablando, como ya bien ustedes saben, amados hermanos, que un evangelio sin cruz, ¿sí? Construye cristianos débiles, ¿sí? Un evangelio sin cruz, amados hermanos, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos esta parte, que un evangelio sin cruz hace cristianos débiles, pastor. Y ya vimos que no tenemos que predicar un evangelio, ¿sí? Sin sacrificio. Y también es importante que hay que evitar, en segundo lugar, pastor, evitar el sentimentalismo. Ojo con esto, amada audiencia. Tenemos pocos minutos, pero queremos enfatizar mucho en esto. Sí. Un evangelio sin cruz equivale a sentimentalismo. Mire, pastor. Interesante. Y aquí podemos meter un poquito, fíjese lo que le decía anteriormente yo, que hay mucha gente, cuando se predica, por ejemplo, de la gran tribulación, del rapto de la iglesia, del infierno, que es evidente, no estamos negándolo. Pero la gente debe ir a la cruz, pastor. Exacto. ¿Sí? O sea, la base es la cruz, no el infierno. Exacto. La base del evangelio es la cruz, no el infierno. Así es. Ojo con esto. Si alguien no entiende la cruz, hay gente que entiende más el infierno que la cruz y se mete a la religión, llamémosle así, por no querer el infierno, sin entender la cruz. Sí, muchas veces podemos caer en el error, pastor, de querer entender el infierno. Ahí hay mucha gente que se anda preguntando que si hay niveles en el infierno, que este y que el otro. No estamos diciendo que no existe. No van a decir después, sí, los hermanos. Pero, no pastor, yo diría que en un orden de prioridades, pastor, nos compete como creyentes entender la cruz, su significado y su mensaje. ¿Sabe por qué, pastor? Porque muchas veces alguien puede venir supuestamente recibir el evangelio, pastor, o supuestamente recibir a Cristo por motivos egoístas antes que por entender lo que Jesús hizo por él. Exacto. O sea, mire qué tremendo. Y yo creo, pastor, que aquí tocamos la llaga. Mucha gente dentro de las iglesias que no ha entendido el evangelio. Mire qué tremendo, ¿no? Y podemos caer en el error, pastor, de estar siguiendo a Cristo más por miedo al infierno que por amor a Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos a Cristo nosotros? ¿Por miedo al infierno? ¿Qué pregunta más crítica esta? Qué cantos muy bonitos, ¿verdad, pastor? Por ejemplo, el señalado marino, ¿no? Alguien grita, ¿verdad? Alguien grita, mamá. O sea, sí, está bien. Es que es bíblico. No estamos diciendo que no. Pero ojo que esto sin cruz, cuidado. Exacto. Mire lo que estamos diciendo, pastor. Estamos cayendo en una línea de herejía. Cerca de una línea muy densa de herejía. Pero, ojo, sin no exponer la cruz claramente, pastor. Porque puede haber gente que temblorosa venga supuestamente entregándose por miedo a esa gran tribulación, por medio y a tantas cosas que puedan venir, ¿no? El verdadero amor de Dios, pastor, está arraigado en el sacrificio de la cruz. Así es. Conduce a la perseverancia en apegarse al llamado de Cristo, pastor. Hace cristianos que tomen posiciones firmes al frente de puntos de vista impopulares. Oiga, ante una sociedad que produce un montón de cosas que van contra la Biblia. Así Pero es. El cristiano que permanece en la cruz, pastor, ¿sí? Es un cristiano fuerte. ¿Sí? De igual forma, el evangelio basado en la cruz, pastor, produce jóvenes que se aferran a Cristo para toda la vida, ¿sí? Jóvenes produce discípulos con una fe duradera y no gente, pastor, que por cualquier cosilla, o jóvenes que porque la patoja no le hizo caso ya no están en la iglesia. Eso no es la cruz, pastor. Tremendo, no. El entendimiento, esto es clave, hermanos. En el amor del Señor se los decimos. Es muy clave entender esto. ¿Por qué estamos nosotros en el evangelio? ¿Por qué nosotros estamos en la iglesia? Es importante. El costo y el amor van juntos en el amor de Dios por nosotros. ¿Sí? Repite eso, pastor. El costo y el amor van juntos en el amor de Dios por nosotros. El costo y el amor. El costo. O sea, ¿cuál es el costo?
¿Sí? Eso es importante. El costo y el amor van juntos en nuestro amor por Él también. Fíjese. O sea, es un ir y venir. Claro. O sea, es de Él para nosotros, pero también de nosotros para Él. Proclamemos el escándalo de la cruz y levantemos a jóvenes, a discípulos valientes para la gloria del Rey crucificado. La gloria del Rey crucificado. Así es. Aquel que vino a perder para ganar. Recordemos, pastor, me gusta el escándalo de la cruz. Escándalo. Recordemos Amén. que la cruz es ofensiva. Claro. La cruz es muchas ¿Locura? veces locura. Pablo lo dice, ¿no? El mensaje es locura para muchos, pero para nosotros es salvación. Amén. Para los que creen, la cruz es salvación. Amén. Para los que creen, pastor, hay una frase que Pablo dice olor grato. Amén. Sí, Gloria a Dios. olor Gloria a grato, Dios. ¿no? Apreciable audiencia, muchas gracias por estar en este programa más de Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, nuestro último programa, pastor, Así solamente radio. Sí, O sea, último programa de solamente radio. así es. Con la ayuda del Ya el Señor. próximo programa, los Exactamente. viernes vamos a estar saliendo por Amigos TV a Exactamente. las 9 de la noche. Y el martes 9 de la mañana, acá, Siempre acá. en Radio Cultural Amigos. Y de igual forma, por nuestras redes sociales, pastor. Así es. Spotify, Google Podcasts Así es. y YouTube. YouTube también. Así que ánimo, amados hermanos. Les queremos pedir que estén con nosotros, que Así aprendamos es. juntos, que dialoguemos juntos, que Amén. reflexionemos juntos para la edificación de la iglesia. Pastor Eddie, palabras finales. Ha sido un privilegio maravilloso poder conversar este tema, pastor. Recordemos, un evangelio sin cruz hace cristianos débiles. Temazo que creo que necesitaríamos aún más tiempo para dialogarlo, pero qué bueno que Dios nos ha permitido tener esta conversación y esperamos que haya sido de bendición para usted que ha escuchado. Dios los bendiga, querida audiencia. Es un placer y un gozo y un privilegio de poder estar a través de estos medios y esperamos en Dios volver a encontrarnos. Así que siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. que Dios les bendiga. En la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.